Dominicana, buenas tardes. Sí, señor, aquí estamos. Estamos al aire y hoy es, hoy es ya jueves. Es la antesala del fin de semana, es jueves 4. Es así. 4 de septiembre, 4 de septiembre de este año 2025, que nos atrapa con una merma ligera del calor. No es que no hay calor, eso lo sentimos, eso lo estamos, no que lo sentimos, eso lo estamos padeciendo. Pero yo creo que comparado con los días que nos antecedieron, por lo menos los 2 o 3 días, esto es un calor que hubo calor bastante fuerte. Hoy pues no podemos decir que podemos un poco respirar. Y en medio de ese respiro, saludando a nuestros amigos y amigas, a nuestros oyentes que interactúan con nosotros en esta hora, bueno, pues yo quiero aprovechar para saludarle a usted también. Miguel de la Rosa, bienvenido. Gracias, Ivonne, gracias a todo el pueblo dominicano que nos sigue siempre a través del Panorama con el Pueblo, donde habla la gente, Ivonne. Así es, donde habla la gente y donde también les compartimos cómo anda el mundo político, social, económico de esta media isla, de este Caribe insular. A veces yo le digo que es un solar alusado, porque se comporta como si fuese un solar alusado o un peñasco insular, cuando tú lo ves de conjunto y con todos sus problemas. Pero es nuestro país y por él, bueno, pues pujamos definitivamente. Señores, Maxi Montilla se comprometió con la PETCA a testificar contra los implicados en la estafa del Estado. ¿Cómo? Exacto, y eso tiene mucho sentido, eso se hace, es muy interesante. Si realmente, bueno, pues testificaría respecto a qué, a esa querella, a ese expediente que tuvo por 4 años guardado para después salirnos de que con que nos van a dar una chelata durante tanto tiempo, casi como una sorna a todos y todas nosotras, o se trata de otros casos, porque la verdad que un entramado de esa envergadura no se hace solo. No se hace solo. Definitivamente eso tiene que tener, Ivonne, una red. Entonces, mientras... Grande. Claro. Económica, logística, legal, mucha gente. Mientras eso ocurre, entonces el expresidente Danilo Medina salió por ahí de lo más envalentonadito, defendiéndose, no sé de qué se defiende, ¿no? Exponiendo sus dotes de hombre honesto a toda prueba, de hombre honorable, vaya, pero sobre todo de gran armador y de gran estratega, que ya yo lo estoy poniendo en duda, porque resulta que de ese gran estratega, de ese gran armador, de ese hombre que, como todos los presidentes de la República, son los que manejan mayor cantidad, volúmenes de informaciones, el expresidente Medina nunca se enteró que su entorno, todos, la mayoría señalados por actos de corrupción, algunos condenados, como su hermanito, ¿verdad? Y su hermanita, por lo menos encontrados culpables por delinquir, y otros que si no estaban en el gobierno, a nombre de y por la cercanía y los vínculos con el expresidente de la República, tenían los privilegios como para tener 100 contratos y eso, bueno, permitir ¿cómo se dice? Amasar una fortuna con esos negocios de cerca de 20.000 millones de pesos. Recordaba como a Balaguer cuando decía que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. A lo mejor es verdad. Quizás el expresidente Medina no se enteró. Entonces yo lo condenaría, de verdad yo lo condenaría por amemao. Exactamente, entonces el presidente Danilo Medina merece que se condene por amemao. Por amemao. Y yo no creo que Danilo Medina sea tan amemao. Entonces, ¿qué pasó ahí? No lo entiendo. Realmente no lo entiendo, a menos que no hagamos lo mismo que decía Joaquín Balaguer. La corrupción se paraba en la puerta de su despacho, señor Danilo Medina. Usted estaba tan en Belén con los pastores que sus cercanísimos colaboradores, pero no solamente ese anillo de colaboradores, sino incluso gente, vínculos familiares demasiado cercanos. 3 de los hermanos de Danilo Medina están involucrados, digo, unos en proceso, ¿no? Otros ya encontrados culpables como delincuentes en los gobiernos del expresidente Medina, pero el presidente Medina no se enteró de nada y se dice hoy un hombre honorable. La verdad es, Ivonne, que la República Dominicana ha sufrido una gran hecatombe en los últimos años, porque muchas personas no pensaban que esto se podía ver, de gente encumbrada en el poder
y que hoy estén encartados en la justicia dominicana y como usted muy sabiamente dice y certeramente, valga la redundancia, que ya están condenados y que están pasando balance a la sociedad dominicana por sus hechos. Otra que está pasando balance por sus hechos, Ivonne, es la exdiputada Pilarte. No sé si le retiraron el foro. No, ya se tiró su primera noche en la cárcel. Ya se tiró su primera noche en la cárcel. La vida es irónica, Ivonne, porque después de manejar tanto dinero y tanto poder, seguido te encaminen a una habitación de menos de 1x2 y tú tener que simplemente acostarte o levantarte a la hora que te digan es para poder a pensar a cualquier persona. Así es, debería de servir de escarmiento, pero lamentablemente no es así. No es así porque vemos casos que se repiten y se repiten y se repiten. Pero a mí me hace me resulta tan incrédulo. No le creo, no, al presidente Medina. Yo no estoy diciendo que él sea un delincuente. Yo lo que estoy diciendo es que no me parece que él no se enterara de que sus más cercanos sí que lo sean. ¿Ok? No lo digo yo, lo dice la justicia. Y la reacción primera del expresidente Medina, que no la que nos está mostrando ahora, cuando empezaron todos esos expedientes con esos moluscos que recuerdan en 2020. Bueno, pues lo primero que decía el presidente, que no era verdad, que simplemente por las cercanías de él como es presidente de la República, se quería utilizar políticamente todo esto para dañarle políticamente a su partido. Lo dijo, y dijo, y eso no es verdad. Lo dijo con el mismo frenesí que en los pasillos del Palacio decía que cuál corrupción. Pero él decía cuál corrupción cuando tenía a Adán Peguero ahí detrás, pisándole los talones. Yo no estoy diciendo que Adán Peguero sea un delincuente, bueno, pero está siendo procesado. Habrá que esperar los fallos del tribunal. Pero en el interín y en ese expediente hay muchos que han admitido culpas. Por tanto, no es tan descabellado todo lo que ha estado ocurriendo. Entonces yo creo que eso es bueno saberlo. Pero además, de la Rosa, es bueno saber lo que nosotros amanecemos hoy también, que es igual información y es información importante, es lo que pasa con Punta Catalina. Y a mí me da mira, personalmente a mí me da tanta satisfacción, porque todavía hay gente que me dice, ay, tanto que fuñiste con Punta Catalina. Sí, fuñí con Punta Catalina y decía, le escribía incluso a los otros días a alguien y sigo fuñendo con Punta Catalina. Hago referencia, por supuesto, a la auditoría de Cámara de Cuentas, que yo no sé si usted ha visto. ¿Usted vio lo que dice la auditoría de Cámara de Cuentas? Vi algo por ahí, sí. ¿Qué usted vio? Ayúdeme ahí. ¿Qué usted vio de la auditoría de Cámara de Cuentas? Ivonne, yo te voy a ser honesto, Ivonne. Yo me he puesto hasta incrédulo en muchísimas cosas. Ya cuando yo veo lo que está pasando en este país, que una cosa tapa la otra, yo no sé qué decirte, bueno, no sé cómo contestarte, sí. Porque yo sí sé, porque yo no es contestarme, es darme los datos. La Cámara de Cuentas dice que más de 21 de 2.100 millones de pesos se gastaron durante la construcción, que fue en 2013, hasta el 2021, en esa auditoría que se hizo, y que esos documentos no tienen soporte. Que no tienen soporte, eso debe significar que ese dinero sí se emitió, ¿verdad? Que fueron quizás a las cuentas del Estado donde tenía que ir, pero que no tenían entonces cómo justificarla. Eso soy yo interpretando algo que de lo que yo no tengo gran conocimiento. Claro. Deduciendo, no sé, en este caso. Pero lo dice así mismo la auditoría y confirman ellos que la planta terminó costando más de 3.200 millones de dólares cuando fue contratada por 1.945 millones. Y le explico por qué lo bajaron a 1.445. La planta, en principio, lo que aprobó el Congreso era que no podía pasar de los 2.040 millones de dólares. Entonces, Danilo, que estaba dándole seguimiento muy de cerca a todo el proceso, como tiene que ser, porque era un proyecto ambicioso, pero además la importancia de esta planta de generación, intervino. Muy orgulloso, dijo muchas veces que él había logrado que de 2.040 millones entonces bajara a los 1.945 millones, que finalmente fue por lo que se licitó. Pero por supuesto que hubo más de una propuesta que
en las que de gente, además, de consorcios, yo recuerdo el consorcio INPE dominico-chino, que tenía 2 empresarios dominicanos y 1 chino, con experiencia en la construcción de plantas de carbón, que la licitación de ellos no llegaba a los 1.000 millones. No llegaba a los 1.000 millones. Entonces, finalmente se aprobó esta, que era por encima de eso, y ahí dice la Cámara de Cuentas que encontraron entonces contratos sin los debidos procesos, publicidad pagada sin justificación y algunas fallas en los controles financieros del proyecto. Eso respecto a Punta Catalina. Por supuesto, no me está hablando de la auditoría que se hizo maquillada, de la que nunca supimos, pero que sí sabemos que esa, como ocurrió, por ejemplo, con la alcaldía de Santo Domingo Este, la que dirigía el Cañero en su momento, tampoco nunca tuvimos acceso y a la auditoría maquillada. Por lo menos yo en lo personal hice muchas solicitudes para tener ese documento y nunca lo conseguí. Pero la verdad es que ahora yo viendo todo esto, yo pienso que bueno, la historia terminará absolviéndome, en el caso para los que me quieren tragar por lo de Punta Catalina, y que yo he explicado 1000 veces porque yo digo Santa y Puta Catalina. Santa y Puta Catalina. La iluminadora. La iluminadora. Así yo la bauticé. ¿Tú recuerdas, Cundo, que yo le decía de que estábamos allá? Santa y Puta Catalina, la iluminadora, porque no es de hoy que yo vengo chachareando con el tema de Punta Catalina. Le estoy diciendo que es desde antes del 2016, cuando estalló el escándalo, que en el periódico digital de allá hay una serie de publicaciones haciendo las advertencias respecto a todo el proceso de licitación, que no tiene nada que ver con la necesidad que teníamos de la construcción de esa planta de generación, ni mucho menos con el comportamiento que una vez terminado, y ahí hay cuestionamientos también, tuvo y ha tenido Punta Catalina, separar las cosas, pero no se ha querido hacer porque nos quiere que se hable de lo que dice ahora la Cámara de Cuentas. Y yo quiero aprovechar, y usted me va a excusar de la Rosa, porque creo que me voy a extender un poquito. El micrófono es suyo. Para hacer algunas puntualizaciones de eso. Yo de verdad, yo digo, mira, y ahí está, y con un poquito de paciencia para los que han fustigado con eso, sí señor, la historia me va a absolver por hacer licitaciones por más de 500 millones de pesos de equipos, accesorios, repuestos, que debieron estar incluidos en el alcance del contrato EPC de Punta Catalina y que debieron ser entregados por el consorcio dentro del costo y dentro del monto pagado a este. Todo eso lo veníamos gritando. Pero además decíamos, porque en ese momento cancelaron la licitación que estaba en su etapa final, que Celso Marrancini, ese mismo Celso Marrancini, había iniciado, y que si lo retoman ese mismo que había iniciado, parece que algo bueno iba a hacer Celso, hubiera permitido entonces la instalación de 2 Punta Catalina sin que el Estado Dominicano hubiese tenido que desembolsar un solo centavo, pero no lo hicieron. Pero además, porque habíamos dicho que Punta Catalina iba a costar 1.500 millones de dólares y terminó costando 3.300 millones de dólares. O sea, muy por encima de lo que incluso habíamos dicho y documentado en ese momento, por ser la obra además más publicitada, fue la obra más mercadeada. La más mercadeada de la historia de la República Dominicana, señores, y agotó definitivamente y gastó por un tubo y 7 llaves. Solo la Corporación Dominicana de la antigua CDEE, más de 650 millones de pesos en publicidad, porque había que convencernos de las pifias y tapar, por supuesto, por eso era que tanta gente defendían a Punta Catalina, todos los cuartos que por publicidad aquí se pagaban y que ascendían a eso. Entonces, yo quiero pedir perdón, ¿verdad?, por todo eso que dije, que ahora lo confirma la auditoría de la Cámara de Cuentas. Pero además, se manejaron con una ausencia de transparencia y una opacidad total, absoluta. Y la soberbia con la que había que lidiar, y la arrogancia y la intolerancia con que manejaron a Punta Catalina, creyéndose los dueños absolutos y únicos de la verdad, que ahora, por supuesto, pone en evidencia la auditoría de, no la que maquillaron, porque hicieron una auditoría maquillada, no, la obra más controversial y con más denuncias de corrupción asociadas. Página 14 del expediente de Odebrecht. Odebrecht 2.0.
39 millones, se nos olvidó que de eso era que se estaba hablando, porque aquí privamos en locos y apostamos a que todo se nos olvida. Pero además, ustedes recuerdan, señores, cuando dentro de ese proceso de denuncia decíamos que se le había negado, y ellos están ahí, si me escuchan, no me dejan mentir y que me desmientan, el ingeniero Ramón Flores y el licenciado Isidoro Santana, que eran los únicos miembros del comité de licitación para seleccionar el consorcio que iba a ser responsable de la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina, que no eran empleados de la Corporación Dominicana de Electricidad, uno con la evaluación técnica completa de las firmas participantes en esa mentada licitación, que fue realizada de manera exclusiva por la firma Stanley Consulting, se nos olvidó esos nombres, en calidad de empresa asesora en ese momento de la CDE. Y eso está ahí en los documentos oficiales, figuraba en la página 9.30 del informe de 2017 de la Comisión Presidencial. Ustedes recuerdan que había creado el Comité Ejecutivo en ese momento para investigar la licitación de Punta Catalina por todas las denuncias que se hizo, la adjudicación del contrato EPC de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. ¿Ustedes se recuerdan de eso? Ustedes lo recordarán porque después uno de los que era parte de esa comisión, entonces después fue como administrador de Punta Catalina. Uno que veía la Sunlan oscura y después la veía muy clara, ¿no? ¿Recuerdan, verdad? Bueno, pero además se negaron y lo denunciábamos en su momento y todo eso está documentado. El ingeniero Ramón Flores y el licenciado Isidoro Santana, únicos miembros de la licitación para seleccionar el consorte responsable de la construcción de esto, vuelvo y repito, aprobar las evaluaciones legales, técnicas, financieras, que habían sido presentadas por miembros del comité de licitación, y eso está contenido en la página 10.33 del informe también de 2017 de la comisión presidencial creada por Danilo Medina, en ese momento, anunciada con bombos y platillos para la adjudicación del contrato EPC de Punta Catalina. Pero además negaron a esos mismos técnicos, uno financiero y otro técnico, los únicos miembros igual de esa licitación para seleccionar el consorcio que iba a ser responsable, aprobar y firmar la 29ª resolución en noviembre del 2013. Yo no sé si ustedes recuerdan que decía que le faltaba una firma y que todo, no, declarando como único participante oferente semifinalista para la licitación al consorcio integrado por las empresas constructoras, señores, Odebrecht, Norberto Odebrecht, que esa era el consorcio, Tecnimont e Ingeniería Estrella, que fueron los felices agraciados, y no lo estoy diciendo yo, porque eso figura también en la página, busquen, página 11.40 del informe también del 30 de junio de 2017 que había encomendado el presidente de la República, el honorable presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, en ese momento, ¿no? Y esos fueron los resultados que había recibido de esa comisión de la que nunca más se habló, pero que ahora nos toca a nosotros un poco refrescar la memoria a propósito de lo que haya. Qué bueno, ¿no? Que por suerte ahora ocurre con estos resultados de la Cámara de Cuentas. Así hay gente de que azorándose, pero si hasta el cansancio se dijo, pero apostamos y preferimos hacernos los tontos, porque aquí privamos en pentontos. Y con Punta Catalina eso se aplicó a la perfección. Pero además se inventaron el concepto, ustedes se acuerdan, del licitante virtual. Óyeme, que no estaba contemplado en las bases de la licitación para seleccionar el consorcio que quería ser responsable de la construcción de Punta Catalina. Por eso es puta. Por eso, por todo lo que estoy diciendo es puta. La santa es lo que se reivindica después con lo que Punta Catalina estaba haciendo. Y ese concepto que permitió, a través del cual se justificó la selección y la adjudicación del consenso, que sería responsable de la construcción, por supuesto, de la termoeléctrica Punta Catalina. Entonces, por criticar, por descalificar,
por acusar, por tratar de desprestigiar a toda persona que emitía críticas, que emitía cuestionamientos alrededor del proceso y por el manejo de todo lo relacionado con Punta Catalina. Se le acusaba de todo, de ser empleados, de ser defensores, de ser mercenarios a sueldo. Se hartaron a mí de ofrecerme publicidad. Se hartaron de ofrecerme publicidad. Porque así te arrodillan. Y como hay muchos que se arrodillan, y como yo me sentía tan comprometida con ese proceso, me estoy refiriendo al proceso de licitación de Punta Catalina, de esa que hoy Cámara de Cuentas dice que hay más de 20 mil millones, señores. De pesos. Eso no se sabe, eso no hay soporte ni nada. Entonces, por afirmar, por tratar de vender la idea de que Punta Catalina sería el contrapeso de los buitres y de los extorsionadores, de los chantajes, de los abusos, de los generadores privados que siempre los hemos tenido al Estado, para luego entonces intentar venderla a precio de vaca muerta y prácticamente regalar a Punta Catalina a esos mismos buitres, a esos mismos chantajistas y a esos mismos extorsionadores. Y con el concepto de alianza público-privado, pues estuvimos a punto de que Punta Catalina fuera al sector privado. Se nos olvidó. Hubo tanto escándalo de gente que, como yo, le ha dado mucho seguimiento a eso, y otros a los que le duele lo que es nuestro, que tuvieron que echarlo para atrás ahora en este gobierno, y lo decíamos, si nos querían, demonizar. Pero además decíamos que Punta Catalina iba a vender la electricidad producida a las distribuidoras de electricidad a 7.5 centavos de dólar. Eso decían ellos para venderlo. Pero después la vendían a 8.252 centavos de dólar. Por decir que Punta Catalina sería la planta que vendería más barata la electricidad en el sistema eléctrico, y en mayo del 2020, búsquenlo, vendió a más del doble de lo que las distribuidoras habían comprado la misma cantidad de electricidad. Y eso en el mercado spot. Entonces, por todo eso, yo creo que uno tiene que empezar a pedirle perdón a los que te dicen tantas pendejadas que hablaran de Punta Catalina. No, todavía hay tantas cosas que decir de Punta Catalina, porque Punta Catalina se supone que iba a eliminar los apagones. Se supone que los iba a eliminar, pero nosotros tuvimos muchas protestas también. Pero además dijeron que Punta Catalina iba a eliminar las pérdidas y del déficit financiero. Pero ahora eso lo que hizo fue profundizarse. Pero aquí no se aprobó el pacto eléctrico precisamente porque una de las demandas era que el pacto eléctrico se conociera. Y uno de los puntos fundamentales precisamente era las pérdidas y el déficit financiero de las distribuidoras, que tampoco se hizo. Pero además se ocultó el monto real de las reclamaciones del consorcio, que llegaron cerca de los 1.000 millones de dólares, y solo informaron de 777 millones de dólares, pero ocasionaron más de 600 millones de pérdidas y de ingresos al Estado Dominicano como consecuencia del atraso, porque también tuvimos un gran atraso, y eso implicó también recursos financieros. 2 años sufrió de atraso la construcción de Punta Catalina, según el informe, claro está, que está ahí y que lo tengo y que lo puedo compartir, de fecha del 2017, de la Comisión Presidencial, que por órdenes del entonces presidente de la República, ¿quién era? El expresidente Danilo Medina, en el 2017, para la investigación del proceso de licitación de Punta Catalina. Y eso, para ser más preciso, para que ustedes se busquen los resultados de ese informe, en la página 15, el punto 61, te puede aclarar las cosas de lo que en ese sentido decía el informe encomendado por el presidente. Pero además, porque ocasionaron al Estado Dominicano pérdidas de ingresos brutos por ventas de la energía producida por Punta Catalina, que era superior a los 1.000 millones de dólares, que eran unos 500 millones de pesos, que eran cerca de 500 millones de dólares a la tasa de entonces, como consecuencia del atraso de más de 2 años que sufrió la construcción de Punta Catalina. Todo eso nos costó a nosotros, Punta Catalina. Pero además, los únicos responsables de ese atraso de más de 2 años que experimentó la obra, ocasionó un costo adicional que fue absorbido en su totalidad. ¿Por quién? Por el Estado.
En definitiva, ¿quiénes somos? Nosotros, que salieron de nuestra costilla en el orden de los 700 millones de dólares por el retraso de 2 años de ese consorcio del que se hizo todo en este país hasta inventarse un competidor virtual porque era Odebrecht quien tenía que ganar la licitación de Punta Catalina. Entonces, hubo un pésimo gerenciamiento de la obra durante la construcción. Eso ocasionó esos atrasos de los que estamos hablando. Pero tampoco se realizó en el 2015 la emisión de unos 600 millones de dólares que realizó en el 2016-17 y que hubiera evitado el atraso de más de 2 años experimentados en la construcción de Punta Catalina. ¿O creen ustedes que esos 2 años de retraso no nos costó mucho dinero? Nos costó mucho dinero a nosotros, pero no podemos hablar de eso porque ahí está Punta Catalina y ha venido a resolver el problema y no ha resuelto. Faltan muchas cosas que tienen que resolver. Ahí hay muchos reclamos que hay que hacer en términos técnicos. Muchos reclamos. Rechazaron la oferta de financiamiento presentada por el consorcio Odebrecht Tecnimont Estrella, que ya también se nos olvidó, esa tripleta de la que tanto se hablaba, por su monto de 426 millones de dólares que provenían de un pool de bancos alemanes. ¿Usted recuerda que se hablaba mucho del pool de bancos alemanes? Y además dijeron que iban a defender el honor del país en las reclamaciones del consorcio, que tenía sustentación técnica, legal y que no pagaría ni un solo peso, terminando aceptando que el consorcio sí tenía en el concepto sustentación de sus reclamaciones y que aceptó pagar cerca de 400 millones de dólares adicionales, a pesar de que el informe de esa comisión presidencial había advertido a Odebrecht que el gobierno no le iba a pagar ni un solo peso más de todo lo que había pagado por Punta Catalina. O sea, embarcaron al país de manera irresponsable en un pleito judicial con un consorcio a raíz de las reclamaciones que presentaron, a sabienda ellos de que se sabía y se estaba consciente en todo esto, consciente de que no existía la mínima posibilidad de que ellos pudieran ganar ese arbitraje a lo que fueron sometidos. ¿Y qué pasó? Tuvimos que pagar más cuarto por Punta Catalina. Señores, entonces pactaron ese corte arbitral allá en Nueva York, un acuerdo voluntario, en donde la CDE admitía y reconocía implícitamente ser la única responsable de los trabajos adicionales no contemplados en el alcance del contrato EPC. Pero se negaron a publicar el acuerdo íntegro porque todo se movía dentro de la opacidad. No lo hicieron. Ni sabemos a qué acuerdo, todavía no lo sabemos a lo que se arribó ahí en la ciudad de Nueva York respecto al caso de Punta Catalina. Entonces, por haber desconocido también las recomendaciones de una comisión presidencial de contratar una firma internacional que debía hacerse con experiencia para realizar la auditoría técnica que permitiría establecer si lo entregado por el consorcio era lo acordado en el contrato. ¿Y tú sabes lo que hicieron después? Ah, no, pero el contrato lo hicieron precisamente con Tecnimont, que era la que se estaba cuestionando respecto a eso y que a la gente le importa un comino. Pero señores, los pinches en la caldera no son fortuitos. Y son muchos y son demasiados. Pero eso no nos importa porque Punta Catalina vino a resolver los problemas de la generación eléctrica del país. Ay, pero que cuánto tú fuñes con eso. Y dejaron vencer la garantía que era de 100 millones de dólares. Y esa lo hizo Toñito Almonte en su gestión. Porque él, es que no es un asunto solamente de la administración pasada. Es lo que siguió, lo que ha seguido después en esta administración. La garantía de 100 millones. Óyeme, de 100 millones de dólares. Y hemos tenido nosotros, porque nosotros somos los que padecemos. Y encima de esto, partida de sinvergüenza, nos quieren hacer creer que nosotros somos los responsables de este desastre, como los que hemos tenido en estos días con el tema de los apagones. Ah, son temas muy técnicos, la gente no quiere ni hablar de eso. Pues yo sí le estoy recordando a ustedes y refrescando la memoria, por lo que muchos me han dicho, pero ¿cuánto fuñó con Punta Catalina? Señores, es que lo que estamos hablando son manejos turbios, manejos opacos, desconociendo la recomendación presidencial de comprar los terrenos donde se construyó Punta Catalina, que iba a ser en principio allá en Asua. Ah, no, pero yo no sé a quién querían favorecer cuando vinieron para Punta Catalina, con un contrato enfiteusi, que pudieron haber declarado de utilidad pública, pero ¿a quién querían favorecer? ¿De quién son los terrenos donde finalmente se construyó Punta Catalina? Todos esos traspiés, señores, van
en desmedro de todos nosotros, los ciudadanos, y teníamos que decirlo porque eso es parte de lo que nos corresponde a los que nos colocamos detrás de un medio de comunicación, a los que nos sentamos en una computadora, como parte de la conciencia crítica responsable de lo que debe ser el periodismo. Entonces, desconocieron todo esto. Pero las licitaciones por más de 500 millones de pesos de equipo, accesorios, repuestos, que debían estar incluidos al alcance de la EPC, debieron ser entregados por el consorcio con montos pagados, pero eso no fue lo que pasó. Pero colocaron además el tema de la ceniza, que ese yo es un aspecto medioambiental. El pobre Enrique de León, ni caso le hacen, anda por ahí de gañitao, haciendo denuncias respecto a las cenizas producidas por Punta Catalina de manera irresponsable, violando todas las normas más elementales de las mejores prácticas internacionales en ingeniería, que establece que se deben mantener humedecidas. Y usted sabe cómo eso ha afectado. Afectaba tanto que cuando ellos hicieron ese contrato en Fiteusi, había un párrafo en el que hablaba de lo que se iban a pagar por esta hectárea, $39 de las plantaciones agrícolas que fueran dañadas, por supuesto, siempre que fueran de los dueños, ¿verdad?, de los agraciados del terreno de Punta Catalina. Entonces, como ellos tenían esa cláusula ahí en el contrato de Fiteusi, ellos tenían mucha conciencia de los problemas medioambientales que iba a causar. Entonces, violando ese estudio de impacto ambiental, de licencia ambiental, que establece que para la deposición de almacenamientos de ceniza se tenía que construir un relleno sanitario, y eso estaba dentro del contrato. Pero además, violaron las guías ambientales, lo violaron todo. Entonces, yo, la verdad, digo que sí, que me siento por lo menos con la satisfacción del deber cumplido de haber dicho, escrito, documentado todo lo que fue el proceso para la construcción de Punta Catalina, porque vendieron a Punta Catalina como la octava maravilla del mundo, con tecnología de punta, la central de generación termoeléctrica más avanzada del mundo, que podía ser operada desde la palma de una mano a través de un teléfono celular, ¿verdad? Porque ellos decían como que eso era lo máximo, que eso se operaba, se administraba como una planta, ya tú sabes, postmoderna, y el comportamiento al final fue como una planta del siglo XIX, con un exceso de empleomanía. Ahí sí ha sido muy buena la cosa, 5 veces más la cantidad de empleados que se requiere para operar, para mantener de manera eficiente y racional una planta de este tipo, pero además aceptando haber firmado un artículo incluido en todo el contrato el contrato EPC de Punta Catalina, que le otorgaba el poder de veto y facultades a los contratistas de Punta Catalina de participar en la selección de las empresas que iban a realizar las pruebas de aceptación de la termoeléctrica Punta Catalina. Es decir, son tantas cosas que es bueno refrescarla y que el tiempo no nos daría a nosotros, porque ni hablar de la negativa de publicar los informes con todos sus anexos, los resultados de las pruebas de aceptación, las pruebas de confiabilidad de la termoeléctrica, publicar los certificados que nunca lo hicieron. Todo eso confirma y ratifica que Punta Catalina ha sido el proyecto manejado sin transparencia, revestido de opacidad absoluta, total. Ha sido un fracaso rotundo y ha sido la gran mentira y un verdadero desastre. Yo creo que Punta Catalina ha sido una verdadera tragedia, una vergüenza nacional, un barril sin fondo que ha sangrado las finanzas públicas, de las que nadie debería sentirse ni satisfecho, ni conforme, ni complacido, ni alegre, ni mucho menos orgulloso de cómo se ha conducido de la manera tan pésima que se ha gerenciado la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina, que tantos daños y perjuicios ha ocasionado y sigue ocasionándole al país, a las finanzas públicas, a la sociedad, para que el resultado sea la negación de todas las promesas, de todas las esperanzas, de todas las ilusiones, de todas las fantasías vendidas por las autoridades y funcionarios de entonces y opacadas también por los de ahora, mercadólogos, publicistas, apologistas, profetas de la central Punta Catalina, de la santa y puta Catalina la Iluminadora. Panorama FM 96.